¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado para las teorías de conspiración, los eventos ufológicos, los acontecimientos paranormales, los asesinos más escandalosos o extravagantes, por así decirlo, todo visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrarle las puertas a lo extraordinario. En este podcast queremos creer, pero tampoco nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente. Antes de iniciar, déjenme presento. Yo soy Adrián sin color, aunque lo que más tengo es color, y a mi derecha o izquierda está el CPU de este podcast, el ojo lloroso que todo lo ve, el monstrólogo al que no le gustan los jumiles. Luis Avilés, ¿cómo estás? Bien, aquí listos para comenzar. Estamos de regreso, güey, sí. Después de una ausencia de casi un mes, porque es lo que tarda Amazon en traerte una consola que no sea de China. Así es. ¿Cómo es posible que los artículos chinos lleguen más rápido que los artículos gabachos, güey? ¿Por qué, cabrón? Pues yo creo que más que nada tiene que ver con que aquí ya tienen las bodegas, ¿no? Sí, pues, es como el meme de los Simpson. ¿Todavía tienes? Sí, algunos. Algo así, ¿no? Así que para todos los seguidores de este canal, muchas gracias por su paciencia. Ya estamos de regreso. Estamos experimentando con un nuevo equipo, así que esperemos que todo salga bien en este regreso, y estoy ansioso por escuchar qué demonios vas a hablar el día de hoy, mano. ¿De qué va a ser? Fíjate, pon atención. Astaroth es el gran duque del infierno, junto con Belcebú y Lucifer. Los tres forman la trinidad maligna y su nombre deriva de la diosa fenicia Astarte. Ok. Astaroth es un ángel que se corrompió cuando visitó el mundo del hombre. Y su caída fue controversial, ya que antes él era un serafín. Era el príncipe de la orden de los tronos celestiales. Sin embargo, asegura que ya que descendió al mal por su propia voluntad, está libre de pecados. Está interesante. Se le describe como un ángel deformado, desnudo, porta una corona. Sus manos terminan en unas largas garras. En la izquierda lleva una serpiente con unas alas de murciélago y va montando un dragón. Seduce a través de la pereza y la vanidad. Algunos demonólogos del siglo XVI dicen que su poder se incrementa en agosto. Te preguntarás por qué en agosto. Ajá. Pues porque su adversario es San Bartolomé y su día de fiesta es el 24 de agosto. Okay. Esta semana vamos a hablar de demonología. Genial, cabrón. Para este regreso, demonología nos vamos a ir con todo, mano. Vamos a hablar un poco de demonología, ¿no? Como sabemos, aquí en el podcast nos gusta investigar los temas que no conocemos. Exacto. Entonces no nos podríamos considerar expertos, pero pues recurrimos a varios de los libros que se utilizan para hablar, ¿no?, de todo este tipo de temas, ¿no? Hablar de demonología está completamente, o según yo lo veo, no sé cómo me lo vayas a manejar hoy, pero está relacionado con hablar con ángeles. Porque en tu introducción hablaste de serafines y de tronos, uh-huh, y son dos diferentes tipos de ángel, ¿no, güey? Son entidades celestiales. Bueno, ajá. ¿No? Porque, por ejemplo, yo lo que descubrí más o menos leyendo en todo esto, es que, por ejemplo, pues básicamente los ángeles, los serufines, los querubines, básicamente todos esos son entidades, pues básicamente demoníacas, ¿no? Porque son entidades que existen para algún fin indeterminado. Se supone que los ángeles no tienen libre albedrío. Ellos deben de seguir las indicaciones del Dios superior, y los ángeles que llegan a romper todas esas reglas son los que se convierten en demonios. Okay. Que básicamente son los que tienen libre albedrío. ¿Cupido es un demonio entonces? Fíjate que básicamente Cupido podría ser catalogado como un demonio. A pesar de que es bien aceptado por todo este credo religioso, ¿no? Porque Cupido de entrada es un serafín. Ajá. Es un serafín. Y es una entidad que busca manipular las decisiones de las personas a través de la flecha. ¿Y qué no ese es el trabajo de un demonio? Y ese básicamente es el trabajo de un demonio, ¿no crees? O sea que el supuesto ángel, o sea, la supuesta entidad divina encargada de enamorarnos unos a los otros,
funge. Básicamente es un demonio, así es. Hace las funciones prácticamente de un demonio, ¿no? Así es. Ok, pero bueno, no te quiero interrumpir. Arráncate con cómo vamos a empezar el día de hoy. Bueno, para empezar vamos a retomar un poco de historia, ¿no? Ajá. Todo esto lo vimos en el episodio del origen de las brujas. Sí. En 1184 se funda la Inquisición en Languedoc, Francia, para luchar contra la herejía de los cátaros. Ajá. Esta primera Inquisición era episcopal, o sea que dependía nada más de cada obispo, de cada diócesis de diferentes partes del mundo, en este caso de Francia, ¿no? Como esta forma de Inquisición no tenía realmente poder, en 1231 se convierte en papal, que es ya cuando todos deben de obedecer a las indicaciones del Papa. Del mero papacito. Ya no es nada más de los obispos, ahora las órdenes vienen directamente del Papa, ¿no? Entonces la lucha contra la herejía es cuando comienza a agarrar forma. 250 años después, en 1484, el Papa Inocencio VIII crea la Summis Desiderantis, haciendo oficial la creencia católica en los demonios. Ok. Él es el que introduce los demonios ya. Así es, ¿no? Inocencio VIII en 1484, a partir de la bula papal Summis Desiderantis. Okay. Aquí es cuando ya los demonios empiezan a formar parte del rito católico. Inmediatamente después, en 1686, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, dos monjes dominicos, escriben y publican el Malleus Maleficarum. Ajá, del cual ya mencionamos un poco, ¿no? Así es, el martillo de las brujas. Pese a ser el más popular, no fue precisamente el primer manual de demonología existente. Sus antecesores directos fueron el Directum Inquisitorum de 1376, y este texto fue creado a partir de textos de magia que habían sido confiscados anteriormente de los acusados a brujería. Sí, eso también lo mencionamos un poco, ¿no? Como mucho de las herramientas que utiliza la iglesia para protegerse viene de rituales paganos, por así decirlo. Así es. En 1438 se crea el Formicarius. Ajá. Que en el autor habla, ya es cuando el autor empieza a hablar de fenómenos paranormales como la brujería, la posesión, la invocación demoníaca y todo lo que debían de hacer los cristianos que habían dejado de confiar en Dios para pasarse del lado de Satanás o para tratar de invocarlo. Ajá. En 1563 un texto de demonología escrito por John Weaver se publica bajo el nombre de Prestigis Daemonum, y de este libro se desprende el Pseudomonarchia Daemonum, que es una lista de nombres y títulos de espíritus del infierno y los poderes que supuestamente tiene cada uno. Ok, este güey ya hizo su Pokédex de demonios, cabrón. Sí, aquí ya cuando los empiezan a listar y empiezan a ponerle las características de cada uno. Ok, está interesante. ¿No? Porque recordemos que muchos de los demonios, cuando entran, todas estas entidades paganas, cuando entran al catolicismo, es cuando se les empiezan a dar características negativas. Uh-huh. ¿No? La mayoría de todas estas entidades, por lo regular, llegan a tener características de ayuda hacia el ser humano. Okay. ¿No? Te enseñan diferentes técnicas, te enseñan diferentes habilidades. Al menos eso era antes de que el catolicismo entrara en todo esto. Ok, está interesante. El Pseudomonarchia Daemonum es el primer breviario que existe de demonios, porque la llave menor del rey Salomón, ¿sí? Esta es del siglo XVII, o sea, es todavía posterior. Ajá. No mucho se piensa. Probablemente la historia del rey Salomón, que captura a los 72 demonios, ajá, es muchísimo más vieja, pero ya cuando se establece en un texto es en el siglo XVII. Okay. Anteriormente ya estaban estos libros. Pero sí, entiendo. Por ejemplo, en el Pseudomonarchia Daemonum se enlistan 68 demonios, y es en la llave menor del rey Salomón donde se agrega a Basago, Seere y Dantilium y Andromalius, para así completar los 72 demonios
sobre los cuales el rey Salomón tiene poder. Entonces, este libro del rey Salomón retoma los demonios que ya existían en un libro anterior y solamente agrega como 4, ¿no? Así es. Y ya son los 72 de... Sí, o sea, obviamente la historia del rey Salomón es muchísimo más vieja, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 siglos antes de Cristo. Ok. Pero ahí te están manejando 72. Y en el Pseudomonarchia Demonium te manejan 68. Son exactamente los mismos, esos 68. Nada más que en el de Salomón se agregan 4 más. Okay. Que es Basago, Cere, Dantalion y Andromalius. Ok. Bueno, ahora, ¿qué es un demonio? Exacto. No, un demonio es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra original en griego antiguo, daimon, significa espíritu o poder divino. O sea, ok, es que eso es lo que me llama mucho la atención en cuanto a la historia de los demonios hablamos, ¿no? Porque yo tenía un poco entendido ese pedo, ¿no? De que antes de que le hicieran un compendio o antes de que formaran parte del canon católico cristiano y todo ese tipo de pedos, eran entidades que realmente fungían un papel de maestros en algún tipo de arte incluso, ¿no, güey? Así es. Y es cuando llega la Iglesia Católica que los hace canon, que es que los dota de esta aura diabólica, de una ¿no? carga completamente negativa. Pero si tenemos en cuenta que lo que menos le interesaba a la Iglesia desde su forjación o desde sus inicios es que la gente se educara, ¿no? O que la gente adquiriera conocimiento, pues yo creo que por eso para lo que más históricamente lo que más le ha importado a la Iglesia es mantener ignorante a la gente, a los creyentes. Por eso las misas se daban en latín, ¿no? Y de espaldas al... Y de espaldas al público, porque el público no podía enterarse de lo que trata la misa, ¿no? Nosotros ya no nos tocó, pero me parece que a nuestros padres sí les tocó todavía presenciar misas en latín, güey, ¿no? Nuestros padres que ya son viejos, a ellos sí les tocó de muy niños presenciar misas en latín, precisamente porque la iglesia no permitía y no quería que las personas de pie, la borregada, aprendieran que es las sagradas escrituras, ¿no? Ya este pedo de las iglesias, de las misas en español y con el padre de frente, eso es realmente nuevo, güey. Eso te tocó a ti en el catecismo y a mí también, güey, pero una generación anterior a la tuya aún escuchaba misas en latín, cabrón. Y precisamente todo esto de las misas ya en español viene ya del tiempo posconquista, digamos que en el siglo XVIII, cuando ya los hacendados empiezan a solicitar que se les explique qué es lo que están diciendo. Una vez que adquieren cierto poder, güey, pero a lo que me refiero es que en las ciudades aún hace 30 años se seguía dando misas en latín, güey. Yo recuerdo... Un poquito más, ¿no? Yo creo que unos 40. No, güey, porque yo recuerdo que cuando era muy niño, a mí me hicieron hacer la primera comunión de ese pedo. Nosotros tenemos un pariente muy religioso que tiene bastante dinero. Y no sé si te acuerdas que hay una capilla muy famosa en Polanco, güey. Ya, Esa capilla, yo llegué a escuchar misa en latín en esa capilla, güey. A lo que me refiero es que es un uso y costumbre muy arraigado todavía, pero proviene de este pedo, ¿no? De que la iglesia quería que el populacho se mantuviera ignorante. Entonces, este tipo de deidades que te otorgaban conocimiento, obviamente iban a ser satanizadas, por así decirlo, por la iglesia, ¿no? Era así de, no te acerques al conocimiento porque el que te lo está brindando no es una figura que te va a brindar conocimiento, sino es una figura que te va a hacer daño. Prácticamente la iglesia con los demonios te está diciendo que el conocimiento es peligroso. Básicamente, ¿qué es lo que sucede en el Génesis? ¿No? Cuando Dios les prohíbe comer la fruta del árbol del conocimiento. Les está negando el conocimiento. Y la serpiente en ningún momento se dice que sea Satanás, ¿no? Simplemente se habla de una entidad que está ahí. ¿Por qué no pensarlo de alguna manera que fuera un demonio que le estaba diciendo, toma, ahí está el conocimiento que te están negando? La iglesia
lo que menos quiere es que el populacho adquiera conocimiento, por eso lo satanizan. Está interesante, bien. Entonces, dale, porque ahorita va a salir mucho punk de mi parte. Entonces, por ejemplo, el término demonio adquiere ya su connotación negativa en la Septuaginta. En la Septuaginta, o sea, la Biblia griega. Ya es cuando se empieza a traducir en griego, cuando comienza todo esto. Ya después te voy a hablar un poco de por qué la Iglesia o el Vaticano en específico, su sede se encuentra en Roma, en Italia. Sí. No, porque hasta donde yo sé, pues Jesucristo no viajó desde el norte de África para acá. No tiene que ver con un César al cual supuestamente Jesucristo se le apareció para ayudarle a combatir contra los cátaros, me parece. Entonces ya cuando como este César se le aparece Jesucristo, él hace todo lo que Jesús le dice. Y a partir de esto, este emperador romano se convierte al catolicismo y es cuando decide traer todas las reliquias a Roma. Y a partir de ahí es cuando empiezan a crear todo eso. Ya después, después nos ahondaremos un poquito más a todo eso, ¿no? Pero vamos, aquí te está ahora, diciendo espérame. Para recordar, ¿qué significa demonio? El demonio viene del griego antiguo daimon, o daemon, que significa espíritu o poder divino. Estamos hablando del griego, la traducción en griego. Sí, nada más era para recordar después de interrumpirte. Así es. Entonces la existencia de demonios es un concepto importante en muchas religiones modernas y tradiciones ocultistas. En algunas culturas actuales, los demonios son aún temidos por la superstición popular de que tienen poderes de posesión demoníaca, como ya lo habíamos hablado. Por ejemplo, en Mesopotamia, los demonios eran llamados Shedu. Estos eran los 7 dioses del mal y estaban representados como toros con alas. Está bonita esa sus propias representaciones. Para los hebreos existen los Shiriem, que son seres peludos, que son criaturas parecidas a los sátiros. Y aquí déjame hacer un pequeño paréntesis. Porque ¿qué es un sátiro? Ahí hay una controversia con los sátiros, ¿no? Los sátiros son criaturas alegres y desmadrosas, de carácter desenfadado, que pueden volverse peligrosos y violentos. Además, son amantes del vino, de las mujeres y disfrutan los placeres carnales. Físicamente, exactamente. Físicamente tienen una altura superior a los 2 metros, son peludos, rojizos, tienen largos cuernos negros y patas de cabra. De ahí viene un poquillo, ¿no? Para que los identifiquen un poquillo, es el entrenador de Hércules, ¿no? Esos son los sátiros. De hecho, el entrenador de Hércules es un sátiro, lo mencionan en la misma película, ¿no? Solamente que ahí es chaparrito, ¿no? Es Dani Dedito. Es Dani Dedito. Entonces, si te fijas, son los sátiros de donde se toma la imagen de Satanás o del diablo. Es la más popular, sí, es un sátiro. Entonces, para la mitología preislámica no hay diferencia entre dioses y demonios. Estos son llamados jinns. Y el Islam reconoce la existencia de genios llamados jinn. Uno es D-J-I-N-N y los otros son los genios llamados jinn, Y-I-N. Básicamente la pronunciación es la misma, pero la forma de escribirlo es diferente. ¿no? Y estos son seres con libre albedrío que pueden coexistir con los humanos. Y no todos son malos como los demonios del cristianismo. Entonces son estos los que los califican como algo negativo. En el hinduismo los clasifica como betalas, yakshas, butas y pishatas. Pishashas. ¿No? Uno de los demonólogos, esto es lo que ya habíamos hablado en el capítulo del origen de las brujas, como todas las brujerías o los demonios o todas las connotaciones negativas de todo esto no son exclusivas del catolicismo. Me parece que también en el de los exorcismos también hablamos un poco no es exclusivo del catolicismo. Normalmente se refiere o se dice en tono de burla de que uno de los requisitos para ser poseído es ser católico. Y realmente no. Y la realidad es que no, sino que en diferentes culturas tienen sus propias representaciones. Nosotros tenemos una representación occidentalizada, que es la que está avalada por el catolicismo. Y muy hollywoodense también hay que admitirlo. Así es. Pero esto existe en todos lados, ¿no? Entonces, uno de los demonólogos más famosos de la historia es Gabriel Amort.
Este cura murió en el 2016. Es un sacerdote italiano que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y escribió varios libros, además de haber participado en diferentes programas de radio y televisión hablando sobre este tema. Ahora, espérame, ¿no es este tipo del que van a hacer una película que es Russell Crowe? Efectivamente es el padre Gabriel Amort, pero por ejemplo la película es la del Exorcista del Papa, que se va a estrenar. Esta película, muchos dicen, y tienen completa razón, que está completamente exagerada. Bueno, güey, a lo que realmente era la labor de Gabriel Amort. Son películas de terror, güey, ¿no? O sea, también Corazón Valiente está exagerado, güey. Gladiador está exagerado. Pearl Harbor está exagerado. Todas están en King Kong, está exagerada. La lista de Schindler está exageradísima, güey. Entonces, toda de Titanic, güey. Titanic está exageradísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este padre, entre las curiosidades, es que es en el que está inspirado el padre Carras de la película El Exorcista de 1976. Esta representación de este padre de esta película del Exorcista del Papa, ya la habíamos visto antes y es el padre Carras, ¿no? Así es, entonces la película esta está inspirada en los archivos reales del padre Gabriel Amort. Y la película se supone que sigue al demonólogo mientras investiga la terrorífica posesión de un niño que termina descubriendo una conspiración de hace siglos encubierta de manera inesperada por el Vaticano. Ay, güey, el Vaticano encubriendo chingaderas, no me digas. Entonces, fíjate, esto es más o menos el padre Gabriel Amort. Hablaba mucho sobre el tipo de demonios e incluso en varias ocasiones llegó él a platicar en diferentes programas que llegó a hablar directamente con ellos. Se supone que una de las reglas, por ahí buscan el capítulo de todo lo que tienes que saber acerca de los exorcismos. Exacto. Te habla de las formas en las que puedes determinar si hay un demonio en tu habitación o si estás siendo poseído y todo eso, ¿no? Entre las cosas que te dice es que, por ejemplo, tú cuando una persona está presentando una especie de posesión, entre las pruebas tienes que hablar, digamos que incoherencias en una lengua muerta o perdida, entre comillas, algo, digamos que cualquier palabras así, no sin sentido. Si la persona esta reacciona, significa que está fingiendo, pero si a estas palabras no reacciona y de repente empiezas a hablar en latín o en hebreo algo referente a la Biblia, algún credo, algo así, y la persona empieza a reaccionar, entonces estás hablando de que posiblemente ahí debe de haber una posible posesión. Gabriel Amort habla de esto y que es posible una vez determinando que los demonios, que la persona está poseída por un demonio, es posible hablar con ella. Y una de las primeras cosas que tienes que hacer es investigar el nombre de la criatura. Debes de hacer que la criatura que está poseyendo a la persona te diga su nombre y a partir de ahí poder platicar. Y muchas de las cosas que decía el padre Gabriel Amort es que, por ejemplo, es imposible que Satanás o cualquiera de la triada que es Astarot, Belcebú y Lucifer hagan la posesión de una persona. Porque son los meros papas fritas, ¿no? Son la Trinidad maligna. De aquí, y yo me quiero hacer un pequeño paréntesis, entonces la persona que hay una llamada muy famosa, nosotros la hemos hasta retomado en los lives, por cierto, únanse los lives todos los viernes 10 de la noche, algunas veces recibimos llamadas y muchas otras ocasiones escuchamos audios terroríficos, ¿no? Y casi siempre se pone bueno. Para los que son nuevos, claro. Una de las llamadas más famosas de La Mano Peluda es una mujer a la cual fue poseída por Astarot. Entonces, dentro de lo que diría el padre Gabriel Amort, esa mujer estaba mamando, ¿no? Porque Astarot ni de pedo se va a prestar a poseer un cuerpo. Y además, ¿por qué por qué uno de los demonios más poderosos de este universo se metería al cuerpo de un X, ¿no? De una chica en Ecatepec. Ok. Entonces esto es parte de lo que el propio padre Gabriel Amort decía al respecto. Yo creo que la película va a estar buena, yo estoy esperando que salga para verla. No estamos hablando de la película. Pero bueno, ahora... Entonces, mira, estamos hablando mucho de películas, güey, y no era el caso. Pero nos queda claro que los pinches Warriors se la mamaron, ¿no? Pero ¿por qué decía que ese güey era demonólogo, güey?
Pues era lo que él decía, porque él aseguraba que era un demonólogo avalado por el Vaticano. Ajá. Pero pues es completamente falso, güey. Ya hablamos nosotros en el capítulo de todo lo que debes de saber acerca del exorcismo, de los exorcismos, cuáles son los requisitos para realizar un exorcismo. Sí. De entrada, cuáles son las fases de la posesión, que la posesión, la infestación, no me acuerdo ahorita cuáles, ¿no? Ahí vayan a darse una vuelta al capítulo, pero ahí vienen las etapas de la posesión y después vienen las formas de realizar un exorcismo, ¿no? Y te hablan desde pruebas psicológicas, pruebas psiquiátricas, hasta instancias médicas y todo lo que se lleva a cabo. Es un proceso largo, ¿no? ajá. Ed Warren lo que hacía era que en el momento realizaba exorcismos. Lo cual ya se está brincando. Ajá, lo cual se está brincando todo eso. ¿Y qué diferencia hay entre el exorcismo que hacía Ed Warren con los exorcismos que realizaba Carlos Trejo? Ninguno. Los Warrens son... Entonces es básicamente lo mismo. Entonces cuando decían, es que él es un demonólogo avalado por el Vaticano, pues era algo que él decía. Ajá. No, realmente no era... ¿Cómo podría ser avalado por el Vaticano? Cuando él mismo no está siguiendo los pasos que el mismo Vaticano según dicta, ¿no? Así es. Bueno, síguete. Entonces, bueno. ¿Qué sigue, cabrón? Porque quiero saber más de ese pedo. Vámonos con los demonios más peligrosos según el catolicismo. Ajá. ¿no? Vamos a empezar con el primero. Es Asmodeus. Asmodeus es un demonio del canon católico nombrado también en el Talmud y en distintos tratados de demonología. Ok. Está directamente asociado a los excesos carnales, la sensualidad, la lujuria y especialmente con todo lo relacionado a estados orgiásticos. Ya me cayó bien desde ahí, cabrón. También se le atribuye la paternidad del mago Merlín. ¿Ah, sí? Dentro de la mitología de... ¿De qué mitología? Del rey Arturo, ¿no? De toda esa mitología medieval. Sí es canon que... ¿Qué? Asmodeus. Asmodeus es el padre de Merlín. Es el padre de Merlín. Pero, aquí hay alguna pinche controversia. Porque supuestamente Merlín no es una persona. Merlín es un grado de mago, güey. Así es. Bueno, es que también todo va dependiendo de la mitología. Ajá. Dentro de la mitología medieval donde se habla del rey Arturo, Excalibur, todo eso, Asmodeus era el padre de Merlín, el creador de Merlín. Ya a partir de ahí es cuando ya empieza a tomarse como un nivel de magia. Ok. Está interesante. Es después de todo eso. Entonces, por ejemplo, en el libro de Tobías, Asmodeus se enamora de Sara, la hija de Raquel. Y cada vez que ella contrae matrimonio, mata al marido durante la noche de bodas. Okay. Así llega a matar a 7 hombres, impidiendo que se consume el matrimonio. Más tarde, Sara se promete a un joven llamado Tobías. Este recibe la ayuda del arcángel Gabriel. Del arcángel Rafael, el cual le enseña cómo liberarse del demonio. De este modo, Tobías toma un pez, le arranca el corazón, los riñones y el hígado. Los coloca sobre las brasas y Asmodeus no puede soportar los vapores desprendidos por esta mezcla y huye a Egipto, donde Rafael lo captura y lo encadena. Okay. Entonces es Rafael el que logra el arcángel Rafael. El arcángel Rafael es el que logra contener a Asmodeus. Asmodeus, padre de Merlín. Esa mitología está muy rifada, güey. Entonces, pues obviamente la contraparte de Asmodeus es Rafael, ¿no? Entonces siempre van a estar vinculados uno con el otro. Ok. Entonces, Rafael es el tipo más aburrido que puedes conocer, mientras que Asmodeus es el del club swinger, ¿no? Pues básicamente, ¿no? Ok. Astarot. Vámonos. Ya hablamos un poco de él. Astarot es el duque del infierno junto a Belcebú y Lucifer. Ellos son los que forman la Trinidad maligna y su nombre deriva de la diosa fenicia Astarte. Que por cierto, los fenicios necesitan un capitulillo, ¿no? También. Ahorita, este año que nos vamos a ir bien densos con los temas, yo creo que los fenicios por ahí van, ¿eh? Vas. Entonces, Astarot es un ángel que se corrompió cuando visitó al mundo del hombre y su caída fue controversial, ya que antes de esto, él era un serafín y era el príncipe de la orden de los tronos celestiales. Recordemos que dentro del canon católico existen, dentro de las jerarquías, están los tronos, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines
Y el trono de México. Ajá, el trono de... Entonces los tronos también forman parte de esto. Y recordemos que tienen distintas formas. Ya hemos visto en muchos lugares cuáles son las formas reales de los ángeles. Ajá. La forma real de los serafines se supone que es nada más la cabeza de los querubines. Los querubines es nada más la cabeza de un bebé. Ajá. Y así alada, ¿no? Ajá, cada uno de ellos va teniendo su forma. Como te comenté al principio, él asegura que él descendió al mal por voluntad propia, por lo cual está libre de pecados. Sí, claro. Ya habíamos hablado un poco de él, ¿no? Y de cómo está catalogado, ¿no? E incluso hablamos de que San Bartolomé es el contrincario o el adversario de Astaroth. Por eso es cuando Astaroth, su mayor grado de poder es en agosto, porque en agosto es cuando se celebra a San Bartolomé. Entonces digamos que Astaroth tiene el poder, pero Bartolomé también, y es cuando se dan... Es su dualidad, güey. Así ¿no? es. Ok, güey, está chingón. Vámonos con el siguiente. El siguiente es Azazel o Azazel. Ajá. No, ese incluso lo hemos visto, ese salió en la película de los X-Men. Es como un demonio rojo. Ajá. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Azazel o Azazel es el líder de aquellos ángeles caídos que fornicaron con mujeres mortales y dieron a luz a una raza de gigantes conocida como los Nephilim. Como los Nephilim, sí. Ay, exacto, güey. Es que yo por eso le identificaba a ese perro. Ajá. Enseñó a los hombres cómo fabricar armas de guerra y a las mujeres el ocultismo y el uso de cosméticos. Ay, ese cabrón también ya me está cayendo bien, cabrón. Entonces te digo como todo estos son fenicios, me parece, son de la antigüedad, pues, sí. Pero como ya ellos lo que hacen es enseñarte cosas. Sí, algo por lo que la iglesia estaba completamente en contra, güey. ¿Por qué vas a aprender cosas, güey, no? Híjole, qué chingón, güey. Ese tal vez yo lo mencione en futuros capítulos, ¿no? Porque son los Nephilim. Sí. Tenemos a Belzebub. Vamos a otro, pues. Así es, ya es otro, Belzebub. Ajá. Más conocido como Belcebú. Su nombre deriva etimológicamente de Baal-Zbub, que significa el señor de las moscas. Ay, güey. Que por cierto, un pequeño paréntesis, no hace mucho volví a leer El Señor de las Moscas. Puta, qué perro miedo de libro, güey. Sí. Yo creo que un morrillo de secundaria que lea El Señor de las Moscas en su puta vida va a agarrar un arma. Pero bueno, es otra cosa. Sí. Para que entren un poquito en contexto del Señor de las Moscas, hay un capítulo de Los Simpson en el que ellos quedan varados en una isla. Ese es El Señor de las Moscas. Está basado en Pero bueno, eso nada tiene que ver con los demonios, ¿no? Nada más es un excelente libro, güey. Así es. Se los recomiendo. Lean El Señor de las Moscas. Pero bueno, es Belcebú. Belcebú, ajá. Es el Señor de las Moscas. Este cabrón es nada más y nada menos que el príncipe de los demonios. Espérame. Entonces, por eso, es que hay un anime que se llama Record de Ragnarok, en donde supuestamente son humanos contra dioses y todo este tipo de pedos, ¿no? Demonios, ya sabes, muy japonés, ¿no? Muy mamados todos, muy baki, muy loco, ¿no? Sí. Pero la parte en la que sale Belcebú sale a partir de una estatua de una mosca. Ajá. Entonces, ok. Ok, ya, sigue. Entonces, esta es otra de las entidades que supuestamente el mismo padre Gabriel Amort jamás te van a poseer o jamás se te van a aparecer. Porque es uno de los pros, cabrón. Sí, porque es una de las, es la máxima trinidad, ¿no? Entonces es también lo que dice. Así como Jesucristo o Dios nunca van a interceder ante ti por nada, pues también del otro lado tiene sus propias reglas, ¿no? O sea, ni Jesucristo se va a meter en tu camino, ni el Señor de las Moscas se va a meter en tu camino, ¿no? Ahora, otro ejemplo, güey. Es por eso que en la película de Constantine, la de Keanu Reeves, ves que uno de sus achichintles muere rodeado de moscas, ¿no? Así es. Es porque es Belcebú. Bueno, pero en este caso estamos hablando de Constantine, porque acuérdate que dentro de la mitología de Constantine, dentro de la película en este caso, es el propio Satanás el que baja por Constantine. Pero el que va por Constantine, pero acuérdate que sus hijos andan rolando por ahí y es Gabriel, sale Gabriel también. Pero vamos, ahorita te estoy mencionando únicamente las representaciones de Belcebú y el Señor de las Moscas en diferente tipo de cultura pop, güey, ¿no? O sea, representaciones, nada más, ¿no? Así es como siempre está vinculado a las moscas. A las moscas, ¿no? Y entonces es por eso, ahí te explicas por qué el ayudante de Constantine
muere por moscas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una película muy, muy buena mexicana que es precisamente Belzebú. Se las recomiendo, es con Joaquín Cosío. Ajá. Véanla, está muy buena. Entonces, según la tradición cristiana, adopta múltiples nombres, dependiendo de las diferentes manifestaciones de su maldad. Ajá. Y estas pueden variar dependiendo la zona y el lugar en el que se encuentre, y muy posiblemente el propósito que esté buscando. Okay. Entonces, muchas veces Belzebú suele estar ligado al anticristo, que es cuando se habla de que el anticristo va a venir en la forma de un falso profeta, o te va a ofrecer, va a buscar imitar a la santidad, a Cristo, pues, a Dios. Sí, sí. Va a buscar imitarlo. Entonces va a tomar una forma que tú vas a pensar que está siguiendo a Cristo. Que está siguiendo a Cristo, cuando en realidad es el anticristo. Entonces está muy relacionado Belzebú con esta imagen del anticristo. Okay. Que puede ser el anticristo o puede ser Belzebú, dependiendo los o puede ser Cristo, güey, porque por eso juega eso, ¿no? El mismo Cristo, así es. Ay, güey, este está más cabrón. Entonces, ese está muy interesante. Uno más es Dambala. Ajá. Dambala es una deidad demoníaca primitiva derivada de los orígenes del vudú africano. Ok. Porque estamos hablando que dentro del catolicismo agarraron todo lo pagano, que para simplificarlo, obviamente no es esto, ¿no? Pero para simplificarlo, todo lo pagano es todo lo que no es cristiano. Sí. Sin importar de dónde venga. Ajá. No todas las creencias ajenas al cristianismo son paganas o son herejía. ¿No? Entonces viene del vudú africano. Se mueve lenta y sigilosamente, Dambala, pero es capaz de realizar movimientos repentinos y extremadamente veloces. Se especula que la palabra zombie deriva de la palabra Nzambi, que es otra forma de referirse a este demonio, a Dambala. Okay. Es una de las formas en las que te puedes referir a Dambala, como Nzambi, o zombie en este caso. Entonces, está interesante, sí. Para finalizar, te voy a dar el nombre de Belfegor. ¿Belfegor? Belfegor. Belfegor es el demonio que domina la pereza. Con razón se me hacía conocido. Ayuda a la gente a hacer descubrimientos e inventos que supuestamente les generarán riquezas, pero en realidad están destinados a corromper a esta persona. Ok. Entonces, Belfegor te puede ayudar a crear Amazon. Ajá, sí. Pero toda esa riqueza que vas a generar simplemente te va a servir para destruirte a ti mismo. Ok, entonces no te ayudó a crear Amazon, te ayudó a crear el fentanilo. Básicamente, entonces este es el tipo de demonios. Ajá, es una manera de ilustrarlo, ¿no? Ajá. O sea, todo aquello que creas, gracias a la figura de este demonio, te va a ayudar a enriquecerte, pero esa misma riqueza va a acabar contigo, mano. Efectivamente. Okay. Entonces, esta Belfegor está muy relacionado a los rituales satánicos, a las invocaciones de Satanás. Okay. Porque recordemos, tú puedes hacer una invocación a Satanás para venderle tu alma, pero Satanás no va a ir. Ajá. Satanás va a mandar a alguien más. Muchas de las ocasiones Satanás te va a mandar a Belfegor. Ok. Porque el hecho de que tú esto está dentro de, digamos que el canon de la demonología, ¿no? Que no tiene que ver tanto con el católico, sino específicamente con el de los demonios. Okay. ¿No? Entonces, Belfegor, cuando tú decides hacer un pacto y pedirle a Belfegor que a cambio de tu alma te dé $100 millones, ajá, esto se está tomando como pereza. Porque no estás dispuesto tú a trabajar o a generar para obtener esa riqueza, lo cual, pues, de todos modos, aunque trabajes es... bueno, güey, los demonios no son whitexicans, nada más son demonios y ya. Ajá, entonces Belfegor toma esto como pereza. Bueno, Satanás toma esto como pereza y te manda a Belfegor. Entonces, el demonio encargado de los pactos con el diablo es Belfegor, no el diablo. No es Satanás, jamás va a ser Satanás. Ok. Se supone, y en este caso, muchos de estos, los que tienen que ver principalmente con dinero, ajá, de que deseo dinero, riqueza, fama, todo eso está vinculado a Belfegor. Ok. Porque, pues, a final de cuentas, tú lo que quieres es dinero fácil. Ok, ajá, sí. Belfegor es Ricardo Salinas Pliego.
No, ese es un imbécil. Bueno, No, sí no, está no, bien. estamos- Sí, no hay que dotarlos de grandeza a esos bastardos, ¿no? Salinas Pliego es un idiota. Ajá, pero bueno. Pero vamos, entonces te está dando todo lo que tú quieras. Y no sé si tú has visto que ha pasado en muchas ocasiones. Vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Digamos que el Púas Olivares Ajá. era un boxeador que llegó a lo más alto, ganó muchísimo dinero y pues campeón del mundo con mucha lana y todo. Pero al ganar tanto dinero fue su propia perdición. Sí, claro. Al no saber manejarlo, no saber administrarlo, y actualmente lo encuentras en el mercado de la Lagunilla vendiendo su cinturón. Su cinturón de campeón, ¿no? Entonces, digamos que es un ejemplo, ¿no? Esos son los ejemplos más populares de este demonio, ¿no, güey? Sí. De cómo él es capaz. Este demonio es el demonio por excelencia, ¿no? Cada que se habla de venderle tu alma al diablo a cambio de dinero que no te va a servir para nada, y este tipo de este relato fantasioso que existe del pedirle cosas al demonio y que te la regrese con alguna trampilla, estamos hablando de este demonio, no de Satanás ni ¿Sabes cómo? Ahorita me estaba acordando la película de Brendan Fraser. Al diablo con el Al diablo, diablo ¿no? con el diablo. Es Belfegor. Te está cumpliendo tu deseo, pero te está poniendo la trampita. Ajá. Para que tú solito Entonces, cada que se habla de esta triquiñuela de pedirle, de hacer un pacto con el diablo, como en la película de Al diablo con el diablo de Brendan Fraser, es Belfegor y no el diablo, ¿no? Entonces, este diablo súper guapo que sale ahí no es el diablo como tal. Pues no básicamente es Belfegor. Ajá, y es Belfegor, ¿no? Porque te está poniendo cositas para que tú mismo Te tropieces ahí. te tropieces, ¿no? Lo vuelve un narcotraficante colombiano. Ajá. Pero un traicionado por todo de X, Y, Z. Sí. Ok, está interesante, güey. Cada que se hable de esta figura literaria, por así decirlo, se está hablando de Belfegor. Ok, está interesantísimo güey. Y pues, no le habíamos puesto nombre, siempre era el diablo o el Satanás, ¿no? Hasta ahí. Sí. Pero como sabemos, estos güeyes, al ser las figuras máximas, pues nunca se te van a presentar, y al que te van a mandar va a ser Belfegor. Principalmente a Belfegor, ¿no? Porque pueden ser algunas otras entidades. Ok. Y pues por lo pronto, ajá, eso es todo lo que te traigo acerca de la demonología. Ok. ¿No? Si les gustó, si quieren saber un poquito más, déjenlo en los comentarios, únanse al grupo Quien Perdió el Podcast. Y nos echamos un segundo capítulo para hablar de otros demonios. De ¿Qué otros te parece? demonios, porque por lo menos ahí, dentro de los breviarios, hay por lo menos 72. Que son los de Salomón, pero ¿no? pueden haber muchísimos más, hasta 400, 500, no sé. Son 700, me parece, demonios los que existen catalogados en los diferentes manuales, pero los más populares son los 72 de la clavícula del rey Salomón. Bueno, ¿qué te parece si ya después nos aventamos una segunda parte de demonología en donde hablemos de otro tipo de demonios y los aterricemos para ver en dónde demonios los hemos visto, ¿no, güey? Hasta ahorita los que mencionaste los hemos visto en todas partes, cabrón. Así es. Genial. Entonces, pues, síganos, únanse, denle suscribirse, únanse como testigos perdidos, eso nos ayuda a comprar equipo y no dejarlos sin nada. A mí me sigue frustrando demasiado cómo pides cosas de China y te llegan al día siguiente, y pides cosas de otros lados y te tardan un perro mes. Sí, pero bueno. Es bueno. muy frustrante. Aún así, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por su paciencia. Los invitamos todos los viernes a las 10 de la noche a que participen con nosotros en nuestros lives. Ya estamos los dos en vivo, excepto yo esta semana que estuve un poquito enfermo, pero sí, ya síganos en Spotify. Ya estamos de regreso. Síganos en Spotify. En Spotify también hay contenido exclusivo, nada más de Spotify. Y no olviden meterse a el grupo de Facebook Quien Perdió el Podcast, en donde el cotorreo ahí es, mano, ¿no? En el grupo de Facebook subimos videos complementarios a los capítulos, subimos algunos otros videos que nos encontramos por las redes, terroríficos, de ufología y todo eso. Memes, chistes, y sobre todo, nuestra comunidad está encargada de hacer unos momazos bastante chipocludos, mano. Sin más por el momento, no se les olvide darle like, compartir y activar la campanita. Y sin más ni más, nosotros fuimos el Podcast Perdido. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Vámonos.